¿verdad? Oficialmente. En el campus ya tenemos abiertas por lo menos el primer parcial para ir descargando el material que ustedes estimen ahí pertinente. Mientras vamos explicándolo también, ¿verdad? Vamos viendo las pautas aquí en la presentación y vamos a ir ya ahí entrando en lo que es las actividades. También está el calendario de dichas actividades, ¿verdad? Lo pueden ver en los foros, ahí pueden descargarlo, pueden explorarlo, ¿verdad? Para que tengan en cuenta las fechas en que vamos a ir haciendo y realizando las actividades para alcanzar los acumulativos y, bueno, el valor del parcial, ¿verdad? De la clase. Y también es necesario, ¿verdad? Que estén activando. Es necesario, yo siempre voy a estar descargando la lista de asistencia una vez que finalicemos las clases. Me gusta que participen para saber que estamos activos y así pues al momento de que junto con su asistencia y participación al final la normativa pues nos dice, ¿verdad? Que es parte de la asistencia más que todo de la validez que puedan darle a alguna solicitud de reposición, ¿verdad? De una de las actividades, etcétera, entre otras cosas. Es bien importante esa parte. Así que es una hora importante, así que pongamos atención para que podamos, ¿cómo se llama? Aprovechar pues la clase, ¿verdad? Y es una hora cansada también, pero bueno, de tomarse un café y seguir adelante. La noche, como dicen, es un poquito larga. Bueno, aquí vamos a comenzar el día de hoy con algunos conceptos básicos de lo que es comunicación de datos, ¿verdad? Esta diapositiva, que es una diapositiva de uno de los docentes de informática, ya jubilado, el licenciado Pablo, que me la dejó por ahí porque él también daba esta clase. Entonces siempre la conservo y se las comparto como parte del contenido, ¿verdad? Conceptos que no van a pasar de moda porque son conceptos estándares, así que nos aprovechamos de eso siempre. Comencemos definiendo qué es la comunicación, ¿verdad? Ya que hablamos de los conceptos básicos y que hablamos de comunicación electrónica de datos, vamos a ir desglosando cada uno de los componentes de esa oración compuesta, por así decirlo, ¿verdad? Porque comunicación electrónica de datos es una oración compuesta. Es el nombre de nuestra clase y vamos a definirla. Entonces, la comunicación, como bien pueden observarlo ahí, ¿verdad? Es el proceso de intercambiar información entre dos puntos a través de un medio físico. En el caso de la comunicación, ¿verdad? De computadoras, ¿verdad? Es lo que nosotros nos atañe, pues, es el área de nosotros, la informática. Y en este caso, pues, estamos mencionando que va a ser ese proceso de intercambiar, ¿verdad? Información entre dos o más puntos a través de un medio físico. O sea, cuando nos referimos a que todos los dispositivos deben de interconectarse entre sí, ¿verdad? A través de un medio. Ya más adelante vamos a ver esos medios que a través de los cuales nos conectamos. Siguiendo con la comunicación, vamos a ver aquí en esta siguiente diapositiva las etapas básicas en el proceso de comunicación, ¿verdad? Ven ahí ustedes dos personas. Este proceso de comunicación o estas etapas en el proceso de comunicación, de repente ustedes ya las han visto allá en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Cuando nos hablan acerca de estos conceptos básicos de comunicación. Y ven ustedes ahí en la imagen dos personas comunicándose, ¿verdad? La muchacha con un muchacho ahí, uno representa el emisor y el otro receptor, ¿verdad? Emisor es el transmisor, emisor es igual a transmisor y receptor pues es la recepción del mensaje. ¿De qué hace la recepción del mensaje? Entonces, normalmente, ¿verdad? La comunicación comienza, así como está enumerada ahí, del 1 a la 5, con la interacción del emisor, ¿verdad? Porque es el que va a transmitir. Y ahí es donde el emisor, entonces,
va a decidir el mensaje, ¿no? Va a decidir el mensaje que va a enviar, ¿verdad? Y al ser enviado, ese mensaje se va a codificar, ¿verdad? O sea, la codificación es equivalente, ¿verdad? En el área de informática a los unos y ceros que sabemos que es el lenguaje de la computadora. En este caso, pues en el mundo real, en la nanología que estamos viendo, pues es el idioma, probablemente, ¿verdad? Que estamos hablando. Luego, en la etapa 3, vamos a decir que se transmite esa información, ¿verdad? A través de un canal, como lo estábamos mencionando. Acordémonos que en medio de ese canal pueden haber ruidos físicos, sociales, culturales. No sé si alguno se acuerda de aquella dinámica o la hicieron alguna vez, en donde normalmente se transmitía un mensaje y este mensaje se enviaba de una persona a la otra y esos mensajes llegaban degradados o cambiados, ¿se acuerdan? Tal vez alguien jugó esa dinámica alguna vez. Sí, similar a los que dice. Ah, ay, exactamente, exactamente. Pero con los chismes dice que hay que tener cuidado, ¿verdad? Con la lengua, como dice. Pues aquí los ruidos son eso, ¿verdad? También en el medio a veces existen interferencias, ruidos, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con esos detalles. Eso es cuando se transmite a través del medio, el canal. Acordémonos que en los equipos de transmisión, nosotros hablamos de la comunicación, ¿verdad? Como dos dispositivos que se comunican, pero eh, en sí, en medio de ese canal de comunicación pueden haber otros equipos que también retransmitan esa información y que provoquen ese cambio o esa distorsión. Bueno, entonces en la etapa 3, ¿verdad? Se logra la recepción del mensaje. Ahí vemos que la palabra buen trabajo, Juan, dice, ¿verdad? A Juan le hace esa recepción de ese mensaje y allá cuando era codificado, ¿verdad? Se decodifica ese mensaje. Acuérdense que el emisor codifica. Fíjense que también hablamos del lenguaje, ¿verdad? Hablamos del lenguaje de la máquina, hablamos del lenguaje del humano, pero también, ¿verdad? En el lenguaje humano depende a veces los gestos que nosotros le miramos en la cara a la persona, cómo vamos a decodificar ese mensaje, ¿verdad? Porque a veces puede ser un mensaje no intencional o como decimos nosotros, con doble sentido, etcétera. Entonces, ojo, porque en la decodificación también se debe tener cuidado, solo lo menciono, porque más adelante esto nos puede servir. Entonces, además de las etapas, ¿verdad? Tenemos los elementos básicos de la comunicación. Ya mencionamos algunos. El emisor, el receptor, el canal y el mensaje. El mensaje es bien importante para trasladar de un lugar al otro esa información que queremos. Entonces, estos, recuerden, son los elementos básicos, que son 4, ¿verdad? Emisor, vuelvo a repetir, mensaje, receptor, canal de comunicación. Bueno, una vez que ya definimos comunicación y que ya lo hemos visto en varias láminas bien ampliamente, vamos a hablar de la comunicación de datos. En este caso, la comunicación de datos, ¿verdad? Vamos a decir que es el proceso de intercambiar información en forma binaria entre dos o más puntos. Vean ustedes que esta definición es una mixtura, por así decirlo, de lo que era el concepto de comunicación, ¿verdad? Que es la interconexión entre dos más dispositivos, decíamos, a través de un medio, pero aquí al agregarle la palabra datos, ¿verdad? Ya estamos hablando del proceso del intercambio de la información adicionalmente, ¿verdad? Del mensaje que va codificado y que va en ese lenguaje binario, ¿verdad? Porque los datos van
en esa información binaria de unos y ceros. Esa es la manera, ¿verdad?, en que se van a comunicar. Ya sabemos que, bueno, los unos y ceros se representan en esos canales, digamos, de cableado, ya sea fibra o cable UTP, que internamente es un cobre, ¿verdad? Y donde van señales de voltaje. En la fibra van señales de luz, ¿verdad? Encendidos, apagados. En el cobre van señales eléctricas. 5 voltios representan un 1, 0 voltios representan un 0. Sí sabían, ¿verdad? Ese dato, así, por lo menos lo básico. ¿O alguien no lo sabía? Yo no lo sabía, Ale. Ah, ok. Entonces ahora ya lo sabe. Vamos a ver algunos. De hecho, la fibra, ¿verdad? Cuando ustedes pueden destapar un canal de fibra ahí, si es que de casualidad tienen por ahí alguno o alguna de equipo de sonido, por ejemplo, yo compré uno para un equipo de sonido, se puede ver la luz titilando, como decimos nosotros, prendiendo y apagando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está transmitiendo información. Lo mismo pasa, ¿verdad?, con los voltajes. Bueno, para otro ejemplo que yo me llevé como quien dice ¿qué les digo? El mal ejemplo, por decir así, la suerte fue, me acuerdo, una instalación de una línea telefónica, me acuerdo hace tiempo, ¿verdad? Tiene un voltaje más alto, la línea telefónica, son 50 voltios. Me acuerdo estarla conectando y me llevaba mis toquecitos eléctricos, porque la de los datos, no, 5 voltios no hay problema, pero la línea telefónica sí se maneja un voltaje un poquito más alto. Y a través de ese voltaje, ¿verdad?, de la línea telefónica, que es cobre también, lleva corriente, se da una corriente un voltaje más alto. Se sienten los toques ahí. Bueno, eso es para nada más información extra. Entonces, vean ustedes que ya definimos lo que es comunicación, ya definimos lo que es comunicación de datos, y ahora vamos a definir la palabra completa, sistema de comunicación de datos, ¿verdad? Y nos dice aquí que es un conjunto de elementos que permiten el intercambio de información entre dos o más dispositivos capaces de generar procesos de información binaria. ¿Cuál es la palabra aquí que nos hace colisión o nos hace, digamos, pegar con la palabra sistema? Porque ya aquí va inmiscuido, si ustedes ven, la palabra comunicación y datos, ¿verdad? Porque va información, que habla de los datos, y va la comunicación, que es ¿verdad?, la forma en que los dispositivos se interconectan o intercambian esa información en formato binario. Entonces, aquí el sistema nos dice con un conjunto de elementos. Ahí está la palabra clave que define la parte del sistema. ¿Por qué? Porque un sistema, como lo hemos visto nosotros desde antaño, bueno, pregunta. La palabra famosa que todos escuchamos cuando vamos a un banco dice, se cayó el sistema. Se cayó el sistema. Alguien abrió ahí por ahí el micrófono, creo. Tiene dos aparatos. Ok, entonces, han escuchado por ahí, ¿verdad?, que dice, fíjese que ahorita no tenemos sistemas, se cayó el sistema, etcétera. Ajá, pero, Sí, ¿verdad? Y se han hecho la pregunta, ¿y qué es el sistema? ¿Es el software? ¿Qué es lo que se cayó realmente? la comunicación entre ellos. Pudo haber sido la comunicación, Oscar, pero realmente un sistema pudo haber sido desde el cablecito de red que se conectó mal, o una fuente de poder. O que alguien derramara café en el servidor. Sí, ¿por qué nos referimos a eso? Porque un sistema, vaya, todos contamos con un sistema digestivo,
Pero cuando hablamos de sistema digestivo, no estamos hablando propiamente del estómago, ¿va? Que es lo que más conocemos cuando nos da agruras, ahí va. O cuando nos duele el colon. El sistema digestivo va desde la boca hasta el ano, ¿va? Lo que expulsamos, desde lo que comemos hasta lo que expulsamos. Todos esos componentes, ¿verdad? Del sistema digestivo, que propiamente son un montón de partes. Entonces vean aquí que por eso nosotros estamos hablando, ¿verdad? De un sistema de comunicación, conjunto de elementos. Parece mentira, pero esto es bien importante definirlo, que nosotros lo conozcamos, y más adelante vamos a apuntar y vamos a seguir mencionando algunas cositas, porque es una redundancia en donde el conocimiento se nos va a quedar, ¿verdad? Y donde vamos a obtener esa información. Entonces, ¿por qué aquí el proceso cambió? Porque ya no vemos emisor y receptor propiamente. Porque aquí ya estamos incluyendo partes de un sistema. Miren que lo que es ETD se refiere por sus siglas a equipo terminal de datos. Y SD a equipo central de datos o equipo intermediario. ¿Verdad? Equipo intermediario que está intermediando. Pues el equipo terminal generalmente son los dispositivos que nosotros manejamos, los que son visibles para nosotros en una red. Por ejemplo, la computadora que ustedes tienen ahorita o celular a la mano, conectado a internet, ¿verdad? Ese es un equipo terminal de datos. Es el equipo final. Pero para que toda esa comunicación se establezca, ustedes se conectan a un router, se conectan a un modem, a un data converter posiblemente, a unos servidores, como alguien mencionó por ahí, ¿verdad? A switches, router. Entonces, SD son todos esos otros componentes que nosotros tenemos, ¿verdad? Para hacer posible la comunicación a través de ese canal. Hasta aquí, chicos, todo claro. ¿No tenemos problemas? Sí, todo claro. Todo claro, va. Todo perfecto. Excelente. Ok, entonces ahora vamos a los tipos de transmisión. Esto es importante también porque más adelante vamos a ver nosotros en la secuencia de direccionamiento IP y otras cosas, vamos a incluir estos conceptos, esperemos que los recordemos, ¿verdad? La transmisión en cómo se logra entre esos equipos SD y esos equipos ETD y emisor y receptor, ¿verdad? Y nos dice que el tipo de transmisión simple o simplex se produce en un solo sentido. Entre estos vean que tenemos como el ejemplo la radio y la televisión, ¿verdad? Vean ahí el dibujito ustedes, el diagrama, que tenemos un emisor, un receptor, tenemos un canal que los conecta y los datos únicamente viajando en un sentido. Creo que es lo más memorable a los ejemplos que acabamos de ver de la radio y televisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted se puede comunicar a la radio, a la televisión, pero a través de otro canal, ¿verdad? Ya cuando está viendo un programa ahí, llamen que hay que le van a regalar algo, o llamen ahorita que, ¿verdad? Le vamos a regalar este pase o algo. Pero realmente lo que está usando es otro canal telefónico para llamar a esa. Pero la radio en sí, no, ese canal de la radio no solo permite, ¿verdad?, que los datos o el tipo de transmisión se vaya en un sentido. Entonces, por eso se establece el ejemplo que estamos viendo. Creo que ese está más que claro. Luego nosotros tenemos otro tipo de transmisión, que es el semiduplex o HAL duplex. ¿Verdad? Vean ahí que ya va a cambiar el diagrama. Entonces nos dice que la transmisión de los datos se produce en ambos sentidos, pero de manera alterna.
¿Qué significa alterna? O sea, que uno agarra el canal o el otro, o el emisor o el receptor, ¿verdad? Ahí sí hay una parte de respuesta del emisor y del receptor. No hay ningún problema. ¿Dónde tenemos estos ejemplos? En los walkie-talkie, por ejemplo, o en el telégrafo. No sé si alguien alcanzó a ver el telégrafo. Las líneas ahí que se colgaban en los pueblos a larga distancia, ¿verdad? El telégrafo era en un sentido o en el otro. Lo mismo en el walkie-talkie, si han fijado, lo usan los guardias, la policía, los militares, generalmente, ¿verdad? Donde los vemos más, o de repente nosotros vemos que los venden por ahí también en Primary y todo eso. La gente los utiliza para comunicarse. Y estos normalmente, los walkie-talkie, utilizan como un push, ¿verdad? Un botoncito en donde usted cuando aprieta, usted transmite. Y transmite y habla y entonces envía. Y por eso aquello de cambio, ¿verdad? Porque cuando dice este cambio, entonces está liberando ese canal y está permitiendo que le está diciendo a la otra persona que hable. Pero se habla en sentidos alternos, ¿verdad? O de manera alternativa, como nos dice aquí. No pueden hablar o sea, no pueden hablar los dos al mismo tiempo. Ahora veamos el duplex o full duplex. El anterior era semiduplex. Aquí la transmisión de datos se produce en ambos sentidos. Vamos a ver cuál es la diferencia de esa imagen que ustedes ven en cuanto a la anterior imagen que mirábamos. La voy a poner rapidito porque sin duda no, o tal vez alguien prestó atención. Vamos a ver. Las flechas. Que hay 2 canales de transmisión. Así es. Sí, la flecha sí. En el otro solo había uno. Exacto. Aquí miren, vemos 2 canales. Eso es lo que sucede en la actualidad. Tenemos 2 canales. Esos walkie-talkie que se comunican en una, ustedes ven que tienen una antenita. Y bueno, sí, una antena que sobresale. Normalmente los walkie-talkie se caracterizan por eso. Los celulares se caracterizaban por unas antenas antes. Pero se ha fijado que últimamente los celulares ahora ninguno lleva antena, ¿verdad? Y no que no llevan una antena expuesta, por decirlo así, ahora la ocultan, ¿verdad? Dentro del teléfono, pero sí se usan unas antenitas internas. Si se busca en la parte electrónica del dispositivo, destapa el dispositivo, va a haber una antenita. Y lo que se ve no solamente es una antenita, son 2 antenas. O sea que inalámbricamente también hay 2 canales. Aquí estamos viendo como que físicamente nos estamos conectando, ¿va? Pero también en la parte inalámbrica, como en los celulares, como el ejemplo que se está hablando, el teléfono y la comunicación entre computadoras, nosotros siempre la hacemos en sentido de física, pero también inalámbricamente, ¿verdad? Estos dispositivos se van a comunicar también por 2 canales de recepción y de transmisión. Ok, entonces, de los tipos de transmisión, vamos a las formas de transmisión. Existe una transmisión en paralelo. Aquí van a observar ustedes, así como se mira en el diagrama, que los bits se van a transmitir en grupos sobre varias líneas al mismo tiempo. Esto normalmente se usa, pongan atención, dentro del computador. Ahí es lo que nos va a llamar la atención, porque solamente dentro del computador se utilizan. Bueno, comparémoslo con el siguiente tipo de transmisión, serie. Dice que los bits se transmiten en uno sobre una línea única y se utilizan para transmitir a larga distancia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Internamente en un computador podemos transmitir en paralelo, pero como hay una corta distancia, vean que aquí allá no nos habla de la larga o corta distancia, pero podemos deducir que en la transmisión en paralelo
La corta distancia permite que esos datos, ¿verdad?, viajen de un punto al otro, ¿verdad?, a corta distancia y más rápido. Pero ¿qué sucede con una larga distancia? En una larga distancia necesitamos un tipo de transmisión en serie, ¿verdad?, en donde a través de un canal, de un único canal, se pueden transmitir estos bits, ¿verdad?, de un lado al otro. Eso nosotros vamos a ver, por ejemplo, en los cables USB, ¿verdad?, que son de alta transmisión, externos, aunque ahora también las máquinas lo llevan internamente, ¿verdad? Cuando hablamos de placas también de las computadoras, porque el ejemplo todavía es plausible cuando entre dos microprocesadores se interconectan varios puntos o pistas y se transmiten bits entre un lado y el otro, por ejemplo, entre un CPU y un procesador de video, ¿verdad?, que están interconectados entre ellos, o los puertos externos, etcétera. Entonces ahí va a depender, ¿verdad?, pero de lo que los ingenieros, pues, que diseñan, ¿verdad?, necesiten, pero en este caso, pues, nosotros lo estamos aprendiendo de las formas de transmisión. Bueno, además de las formas de transmisión, existen también las clases de transmisión en serie, ¿verdad? En donde en las clases de transmisión en serie tenemos también dos tipos. La asíncrona, transmisión asíncrona, en donde cada mensaje debe de contener información acerca de cuándo inicia y de cuándo va a terminar, ¿verdad? Cada mensaje. Ahí vemos nosotros una parte de la recta numérica, digamos, vemos el eje de las X y la Y vemos unas señales que se van levantando. Esos cuadritos son una onda cuadrática, ¿verdad? Entonces cada una de esas se va distinguiendo porque lleva una distancia o se forma en un tamaño diferente a la otra o distancias diferentes, y eso tiene que ver con que la transmisión es asíncrona, ¿verdad? Y que entonces van a ir bytes de arranque y parada al final, porque cada una de ellas se definen de manera diferente. Algunas, por ejemplo, tienen cierta cantidad de caracteres o bits y las otras también. Entonces ahí la asincronía. En la actualidad, por ejemplo, se está usando mucho la palabra síncrona también para hacer una analogía nada más, ¿verdad? Tal vez no es muy parecido, pero la comunicación o la transmisión asíncrona es como la que estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? Que estamos en vivo, nos estamos comunicando. Perdón, asíncrono es que no nos estamos comunicando en vivo, sino que lo estamos haciendo posiblemente como en repetición, ¿va? Como quien dice, yo dejo yo grabo y ustedes lo ven posteriormente, ¿verdad? No lo están viendo en Como vivo. el correo electrónico, ¿Mande? como el correo electrónico. Exactamente, ajá, hay ejemplos, ¿verdad? Como el correo electrónico, incluso, sí, porque el chat, por ejemplo, o el WhatsApp, ¿verdad? Es síncrono, no contesta. Las notas Que de voz tiene fecha podrían ser también. Ajá, tiene hora de envío y de recibido y el cuerpo. exactamente, exactamente. Ahí tenemos esos ejemplos muy claros, ¿verdad? Muchas gracias. Y entonces aquí tenemos, miren, la sincronía, ¿verdad? Que ya van a ver ustedes que la diferencia aquí es que hay una frecuencia de reloj. Entonces la señal es más certera, es más exacta, es más constante, digamos así, ¿va? Entonces lo síncrono siempre es más constante, es más exacto y viaja de un extremo al otro, ¿verdad? Sin ningún problema. Vemos un módem ahí, definamos lo que es un módem. Si ustedes desean, no sé si hay alguien que me define lo que es un módem. Porque vemos una computadora y generalmente lo que tenemos, el proveedor de servicios de Internet, lo que nos pone un módem, ¿verdad?
¿Por qué nos ponen un módem? Para conectarnos a internet. Sí, para conectarnos a internet. ¿Y qué es lo que necesitamos para conectarnos a internet? ¿Qué es lo que hace ese módem que hace que nos conectemos a internet? Decodificar la señal. Ajá, sí, también, pero más exacto, sí. El compañero, yo sé que estaba diciendo, como que transformar, ¿verdad? Esas señales sí tiene que ver, ¿verdad? Que el tipo de cableado que estamos viendo que viene de afuera, que es un tipo de cableado coaxial, ¿verdad? Y que a través del módem podemos sacar ya el cable UTP, ¿verdad? Que normalmente conocemos nosotros con el con el conector RJ45. Pero propiamente también lo que hace es decodificar, y de hecho, ¿verdad? Modem significa modulador de modulador, ¿verdad? Porque lo que hace es decodificar aquellas señales análogas, escuchen bien, señales análogas que vienen desde el exterior, una señal análoga más o menos, digamos, vamos a ver si puedo escribir aquí, no puedo escribir hoy. Una señal análoga, digamos que es una señal, permítanme. Digamos que es una señal que nosotros podemos describir, ¿verdad? Que no es cuadrática como la que estamos viendo, sino que más bien hace como una forma de círculo, ¿verdad? Entonces esa señal, por así decir, forma circular o sinusoidal, realmente se conoce como sinusoidal, ¿verdad? Dibujen un semicírculo y esa es la señal, y es una señal inconstante, ¿verdad? Que es la señal que viene de afuera en el cable coaxial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene a través de señales eléctricas diferentes, digámoslas así, ¿verdad? Y otros tipos de señal que no es la señal eléctrica de corriente directa, sino que alterna. De hecho, es una corriente alterna que viaja, ¿verdad? A través de esos cables. ¿Por qué tenemos corrientes alternas y corrientes directas? No sé si alguien vio por ahí Discovery o creo que alguna vez lo vieron, lo dieron en History, cuando estos gigantes de la historia, por ejemplo, Tesla, ¿verdad? Y empezaron a hacer, inventaron prácticamente, ¿verdad? Lo que es ese tipo de señal eléctrica, ¿verdad? Que en aquellos tiempos la señal de corriente directa no funcionó, sino que la que funcionó fue la alterna. ¿Por qué? Porque la corriente alterna puede viajar más largas distancias. Por eso la corriente alterna ustedes la ven en altos tendidos, ¿verdad? Eléctricos. Desde el cajón se conectan aquí a través de esas redes eléctricas que nosotros vemos, esas torres, ¿va? Y llegan hasta las ciudades. Pero una señal de batería, ¿qué es lo que sucede? ¿Podrá llegar tan largo? No, ¿verdad? Entonces, tenemos en definitiva esa señal sinusoidal, que es de una señal eléctrica alterna, se la convierte el módem en una señal de corriente continua o directa, ¿verdad? En donde podemos ver entonces las señales ceros y unos. Entonces, eso es lo que demodula y modula el módem, ¿verdad? Todas esas señales de corriente alterna o de onda sinusoidal que vienen desde los postes, por así decirlo, llegan hasta nuestra casa, vienen y viene un coaxial, sí, que se conecta, pero no es tan importante como, claro, es una pista que nos da, pero no es tan importante como que al final en el UTP se representan como ceros y unos, ¿verdad? Una señal como la que estamos viendo nosotros acá. Bueno, aquí, en esa parte de la explicación, no sé si los dejé más perdidos o si les pude abrir un poquito más la mente, ustedes me dicen. ¿O tienen alguna pregunta? Mientras el perrito ladra por allá. Bueno, los casos de una organización
Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces, tenemos el medio físico de transmisión. Dice que el medio físico de transmisión es el enlace entre dos puntos, ¿verdad? Entre el transmisor y el receptor. Es por donde van a desplazarse los mensajes, ¿verdad? De forma de señales electromagnéticas u ópticas. Electromagnéticas ya hablamos, ¿verdad? Voltajes u ópticas, señales de luz, ¿verdad? Cableado de fibra, que usa señales de luz, ópticas. Y eléctrica, ¿verdad? El cable coaxial que mencionó el compañero, el UTP, ¿verdad? Todo ese tipo de cables. Entonces, ahí nos están describiendo el medio físico de transmisión, ¿verdad? El cual puede usar este tipo de dos. Ahora, pregunta, ¿cuál será el mejor? ¿Ópticas o electromagnéticas? Vamos a ver si alguien me dice. Fibra óptica. Ópticas. Ajá, óptica, correcto. ¿Y por qué? Porque tiene mayor velocidad de transmisión de datos. Así es. ¿Y por qué definimos eso? Porque hemos estudiado, ¿verdad? Ya cuando lo que le gustaba física, por ejemplo, que sabemos que la luz viaja más rápido que la electricidad, ¿sí o no? Correcto. Sí. Solo miramos en la naturaleza. Ahorita que he estado tronando, por ejemplo, ven ustedes ahí. ¿Qué es lo que aparece primero antes del sonido, del trueno? El ¿Qué es lo relámpago. que... ¿Mande? El relámpago, el luzazo. Ajá, el resplandor, ¿verdad? La luz. Psst, el flachazo, así como que le toman una foto a uno, ¿va? Y ahí usted se prepara y dice, uy, un rayo. Y al ratito se escucha el sonido y se mira el destello. Entonces la luz viaja más rápido que la electricidad. Demostrado. Ok, entonces tenemos ciertas clasificaciones. Cuando hablamos aquí en la columna A, que vemos al lado izquierdo, medios inalámbricos, y en la columna B, que vemos medios guiados o físicos. Guiados o físicos, ¿verdad? Los medios inalámbricos, vamos a decir que utilizan el aire como medio de propagación. Vamos a ver si alguien me dice a qué propiedades se definen los medios de propagación y cuáles son las unidades en que se designan y todo eso. Vamos a ver si alguien sabe. Pues la acuerdo? medida creo que serían los hercios. Bueno, en el caso de la señal inalámbrica se miden 2.4, creo, 2.4 y no recuerdo cuál es la otra banda. Pero ya la otra pregunta ya sí no recuerdo. Sí, no, La perfecto. frecuencia creo que se mide en hertz, ¿verdad, licenciado? Sí, sí, correcto. ¿Se acuerdan de aquel otro inventor, que ahorita se me va el nombre, pero fue el que arrojó la piedra al agua, ¿va? Y miró que provocaba como una onda, ¿va? Entonces, de ahí se pudo observar, ¿verdad? Que no solamente era el agua la que provocaba esas señales, sino que el aire también, ¿verdad? Bueno, de hecho, yo no sé si han visto algunos programas ustedes, pero también en esos programas véanlo en cámara lenta y todo eso, que se mira que el aire, o cuando hay una explosión, ¿verdad? El aire hace su expansión. Así como el agua, ¿va? Cuando usted tira una piedra, se ven, ¿verdad? Los círculos expansivos. También en el aire se forman esos círculos expansivos de señales que al final son frecuencias y que se miden también en GHz, como dicen los compañeros, ¿verdad? Luego en señales de sonido, como los decibelios y otras cosas, ¿verdad? Son frecuencias, entonces,
que son provocadas por equipos especiales, ¿verdad? Eléctricos, electrónicos, y que hacen que estas señales se propaguen a través del aire. Entonces esos son los medios inalámbricos, ¿verdad? Que a través de esas señales utilizan pues el aire como medio de propagación, ¿verdad? Entonces, obviamente partiendo de ahí vemos una desventaja que tienen los medios inalámbricos y que vamos a ir hablando desde ahorita es que esa propagación a veces se mira limitada. ¿Por qué? Porque puede haber un obstáculo, ¿sí o no? Las partes inalámbricas, ¿verdad? Una pared, por ejemplo. Entonces usted pone un router inalámbrico y hay que saber colocarlo, ¿verdad? Porque si hay mucha pared, mucho obstáculo, no va a tener la misma funcionalidad, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces aquí vamos a observar que en los medios inalámbricos, ¿verdad? La transmisión se hace mediante antenas. Bien lo hemos mencionado anteriormente. Esa transmisión se va a hacer mediante antena, o sea, no hay un cable que se conecte entre una computadora y otra, sino que una señal que sale a través de una antena. Esa antena es importante, ¿verdad? Porque tiene que mantener, como dijo el compañero, los gigahercios, ¿verdad? Por ejemplo, adecuados. Y eso va a depender la ganancia o la pérdida que esa transmisión tenga. Entonces, también esas antenas pueden ser direccionales u omnidireccional. ¿A qué nos referimos con antenas direccionales u omnidireccionales? No sé si alguien lo sepa. ¿Tiene que ver con el direccionamiento de la antena, licenciado, o nada que ver? Sí, correcto. La palabra misma ahí, ¿verdad? Nos lo está expresando. ¿Han visto esas antenas? Por ejemplo, yo no sé, pero cuando lo de la loto se puso muy de moda, no sé si en sus colonias, pero en las pulperías ponían una antena así, le dicen antena Yagi, que tiene varios dipolos o palitos, le decimos nosotros, ¿verdad? Pero no sé si notaron ese tipo de antena. Ese tipo de antena parece de televisión, ¿verdad? De las televisoras de antes que tenían que agarrar señal de... Y entonces estas antenas son direccionales porque buscan la conexión en un solo sentido, ¿verdad? O dirección. ¿Hacia dónde se dirigen esas antenas? Hacia donde está su repetidora, ¿ya? Por ejemplo, si está hacia el norte, hacia el sur, este, oeste, entonces van buscando una dirección, ¿verdad? Para poderse conectar. Entonces, en vez de tirar un medio físico, un cable por ahí, por toda la red, lo que tienen esas antenas para que a través del aire hagan su propagación. Y las omnidireccionales, ¿cuántos han visto las antenas de estas torres de los teléfonos? ¿Han visto unas antenas así blancas, redondas, que son las que más tienen pero no redondas en forma de plato, sino que son como postes, ¿verdad? Blancos así. Y los ponen normalmente, a veces los ponen en los postes así también, en algunas colonias y se pueden ver más de cerca, ¿verdad? Que las torres, que en estas torres así. Pero esas antenas son omnidireccionales. ¿Qué significa omnidirección? Mientras las antenas direccionales están, por así decirlo, en un rango de 90 grados, ¿verdad? Que abarca 90 grados. O sea, si usted pone su compás y hace 90 grados, eso es lo que va a abarcar, ¿verdad? Posiblemente de alcance hacia la dirección en donde se dirige. La antena unidireccional va a abarcar 360 grados. ¿Qué significa 360 grados? Que todo lo que está a su alrededor, ella va a poder hacer conexión. ¿Para qué necesitan estas antenas los celulares? Porque obviamente esas torres están puestas para que esas antenas abarquen toda la mayor cantidad posible, ¿verdad? De todas las regiones que están ahí. Y se puedan conectar todos los celulares que con ellas se conecten. ¿De acuerdo? Hay
hay otras antenas como las bidireccionales, ¿va? Que van en dos sentidos, o sea, esas abarcan 90 por aquí y 90 por allá, ¿verdad? Hacia el sur, por ejemplo, y hacia el norte. No se menciona aquí, pero hay bidireccionales también. Luego vamos con los medio guiados, ¿verdad? O físicos, pues, como los que hemos mencionado ya, ¿verdad? Que son los que más conocemos, la fibra, el cableado, ¿verdad? Etcétera. Por eso nos dice aquí que utilizan cables para transportar las señales, etcétera. Y también transmiten en forma de señales electromagnéticas y ópticas, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Y para finalizar, tenemos la clasificación de estos medios. En los medios inalámbricos tenemos la radiocomunicación, ¿verdad? Y que ya todos lo conocemos. Las frecuencias de radio, ¿verdad? AM, FM y las subfrecuencias de esa radio, porque también existen canales de comunicación de radio, así como los walkie-talkie que estamos hablando, las microondas, ¿verdad? ¿Han visto esos platos que van también en los platos? Esos son direccionales, ¿verdad? Pero las microondas van en un sentido y tienen más fuerza para establecer enlaces de un punto al otro de conexión. Entonces, normalmente para eso se usan esas microondas. Las microondas son las más dañinas, digamos, para el cuerpo humano, ¿verdad? Hasta donde yo me he dado cuenta. Y también están los satélites que están fuera o sea, están orbitando alrededor de la Tierra, ¿verdad? A diferentes alturas y todo eso. Para lo de los satélites es un detalle bien científico saber cómo es que los envían al espacio, ¿verdad? ¿Cómo hacen para que, por ejemplo, los rusos espían a los estadounidenses y los estadounidenses espían a los rusos, y depende de dónde esté colocado el área geográfica, tienen que hacer lo que orbite a tal distancia y a tal altura? Bueno, una cuestión ahí bien científica eso de los satélites, ustedes, no es así nomás, ¿verdad? Luego están los infrarrojos, ¿verdad? También en los medios inalámbricos existen los infrarrojos. Yo creo que en la actualidad, ¿verdad? En la radiocomunicación, lo que es el Bluetooth, por ejemplo, es parte de la radiocomunicación. Pero antes de que existiera Bluetooth, fíjense que Bluetooth es una tecnología bien reciente. Tal vez para ustedes que están bien jóvenes, a menos de que hubiera alguien así como en el grupo un poquito de 30 o más, o como de mi edad, se pudo dar cuenta de que Bluetooth es una tecnología que surgió a finales de los 90, ¿verdad? Pero antes de los 90 lo menciono porque existía nada más infrarrojo. La señal infrarroja era producida por un LED, ¿verdad? Y usted tenía que poner las computadoras así pegaditas, ¿verdad? Para que el infrarrojo de una computadora pegara con el otro y a través de ese infrarrojo se comunicaran y transmitieran información de un punto al otro. Luego surgió Bluetooth, ¿verdad? Y con eso ya nos conectábamos y traspasábamos información de un lado al otro. Bueno, luego en los medios guiados, entonces tenemos el cable de par trenzado, conocido como UTP, pues sus siglas eso significa, ¿verdad? El cable UTP, sí todos lo conocen, me imagino, ¿verdad? Tenemos una computadora pegada a ese cable con un conector RJ45. El cable coaxial creo que también todo el mundo lo conocemos, el cable más conocido porque es el de la televisión, ¿verdad? Que normalmente también tiene una derivación al módem que ya vimos para sacar nuestra señal de internet, etcétera. Y la fibra óptica, que es, me imagino, muy, muy conocida, la vamos a conocer más adelante, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, chicos, hasta aquí vamos a llegar a esta presentación. Esto es todo lo que tenía para el día de hoy. Si hay dudas, consultas o preguntas, pues si no, nos estaríamos viendo el día de mañana a esta misma hora. Como ustedes pudieron ver, ya tenemos una secuencia de conexiones de toda la semana, así que podemos estar ahí en comunicación, ¿verdad? Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, buenas Listo, noches. listo. Descansen, buenas noches. Sí, digo una consulta. Diga. Los que participamos, bueno, los que lo presentamos el día miércoles,
¿Es necesario que en el campus nos presentemos otra vez? No, yo dije que solo los que no se habían presentado, que no pudieron. Ah, listo. Gracias, Lick. Buenas noches. Bueno.